Para el desayuno voy a utilizar 6 papas y las voy a lavar y cortar en cuadritos pequeñitos. Utilizo 6 porque también vamos a desayunar de esto mi esposo y yo. Las voy a poner a cocinar en agua bien caliente y ahora simplemente voy a esperar a que la papa esté suave. Mientras tanto voy a colocar un poquito de aceite en el sartén y voy a refreír un pedacito de cebolla blanca y un diente de ajo cortado en cuadritos. Las voy a refreír por 5 minutos moviendo constantemente y observando siempre que no se me vayan a quemar o dorar demasiado. Por otro lado voy a utilizar mantequilla de maní. Voy a utilizar 3 cucharadas y las voy a disolver con un poquito de agua tibia. Y aquí sí no les puedo dar con exactitud el tanto de agua, así que simplemente hay que ir echando de a poquitos e ir disolviéndola poco a poco hasta que nos quede bien disuelta, no tan espesa, sino más bien que quede líquida. La razón por la que tiene que quedar líquida es porque al momento que la pongamos a cocinar al fuego va a empezar a espesar. Y así de esa manera es lo que vamos a conseguir nuestra salsa de maní. Ahora sí, ya que tenemos la cebolla y el ajo refrito, voy a agregar mi mezcla de maní. Y ahora sí, lo que resta es que simplemente voy a revolver y revolver con paciencia a fuego lento para que el maní se vaya cocinando poco a poco y al mismo tiempo vaya espesando. Y también para que no se nos pegue, porque déjenme decirles que si uno lo deja de revolver por unos segundos, el maní se empieza a pegar y eso no queremos. Y antes de que se me olvide, también le agregamos un poquito de sal al gusto. Y miren, para mí la salsa ya está, así que ya la voy a apagar. Parece que estuviera demasiado aguada, pero cuando se empieza a enfriar se espesa también. Entonces para mí está perfecto y ahora simplemente le voy a agregar un poquito de perejil picado. Y no sé si pueden darse cuenta, pero la salsa está un poquito más espesa y es por lo que les decía anteriormente. Mientras yo picaba el perejil, la salsa estaba ya espesando, aunque ya el fogón estaba apagado. Ahora sí, les voy a servir a mis chiquitines. Este es el plato de Matías, un poquito de papa, un poquito de salsa de maní y también le voy a acompañar con unos pedacitos de aguacate. A Rachel le serví con un poquito de papa, se la majé un poquito nada más, le agregué un poquito de salsa de maní, pero no se lo acompañé con aguacate. Para el almuerzo voy a hacer una crema de puerro, pero antes les quiero mostrar cómo limpio yo el puerro. Le corto y boto la parte de la raíz y luego le hago un corte a lo largo del puerro. Eso me va a facilitar para que las hojitas se abran y ustedes van a ver cuánta tierra guarda por dentro de las hojas si no se las lava bien o si solamente se lo lava superficialmente. Así que yo he optado por lavarla de esta forma. Lleno un recipiente con agua y las empiezo a lavar hoja por hoja. Le doy alrededor de 2 lavadas con agua solamente y ya a la tercera lavada le agrego un poquito de vinagre. Lo dejo ahí por unos 2 o 3 minutos y vuelvo a enjuagar todo con agua y ya así quedan listas. Una vez que ya están bien lavaditas, les hago un corte más en la mitad y las voy a poner a cocinar en una olla con 2 tazas y media de agua. Para esta crema también le voy a agregar un ajo, 2 pedacitos de calabaza o de zapallo, como ustedes le conozcan, una zanahoria, yo la corté por la mitad, una papa mediana, y también le vamos a agregar sal al gusto. Tapamos bien y ahora simplemente la voy a dejar cocinar por unos 10 minutos. Una vez que ya tengo todo blandito, apago y ahora dejo reposar. Mientras tanto, a mis niños, como entre comida, les voy a dar un vaso de colada a cada uno y tengo 3 coladas que ya he publicado aquí en el canal. Les voy a dejar el link
en la parte de la cajita de descripción por si desean ir a ver cómo las hago. Casi se me olvida que el vasito de Matías es de vidrio y yo siempre se lo protejo con este cobertor. Así que ahora sí, vamos. ¿Rico? Este es para el hermanito, ¿ok? ¡Matías! De nada. Ok, gracias, mi amor. ¡Ay, qué lindo! Oh, Rachel también te quiere dar un beso. Dale, dale. Ay. Qué lindos. Bueno, voy a seguir preparando el almuerzo, ¿ok? Ay. Oh. Ok, voy a seguir con el almuerzo. Chao. Chao. Te amo. Te amo. Continuando con el almuerzo, ya que ha reposado todo por un buen tiempo, lo vamos a licuar. Voy a dejar un poquito de líquido sin licuar porque no quiero que me quede demasiado líquida la sopa. Quiero que me quede espesita, que tenga una consistencia de crema. Ahora sí, vamos a servir. También quiero que sepan que entre la colada que mis niños se tomaron y el almuerzo que lo van a tomar ahora, ha pasado más o menos 1 hora. Mamá, come. ¿Comer? Ok. Date. Nada. Ya. Soplas, ¿ok? Pues está muy caliente. A Rachel hay comidas en las que a mí todavía me gusta darle de comer porque, por ejemplo, esta crema está demasiado líquida para que ella la coma por sí misma. Rico. Rico. ¿Está rico? Rico. Muy bien. Ahora voy a empezar a preparar para la cena y voy a utilizar hígado. Yo sé que de pronto muchas personas no lo comen, no les gusta y de pronto ni siquiera piensan en dárselo a sus niños. Pero el hígado tiene muchísimo valor nutricional que más adelante se los voy a contar. Por ahora les voy a mostrar cómo limpiarlo por si no conocen este proceso, que sí, toca limpiar el hígado. Para que el hígado nos quede suavecito al momento de cocinarlo, toca quitarle esa telita blanca que ustedes ven ahí, y para quitársela lo que yo hago, y esto lo aprendí de mi mamá, es darle golpes con el cuchillo. De esa manera se va suavizando la tela y es mucho más fácil quitarla. Ya una vez que le hemos dado unos golpes, vamos a coger de un extremo y vamos a ir despegando esa telita del hígado. Si saltan este proceso, el hígado va a salir duro y va a estar incomible, inmasticable. Y también les quería mostrar que si el hígado tienen estos como hoyitos que están como duros y llenos de esa telita que acabamos de quitar,
lo que yo hago es simplemente cortar alrededor y quitar todo ese pedazo. Ahora sí, ya que tenemos el hígado bien limpiecito, lo vamos a sazonar. Esta parte es súper importante. Yo majé 4 ajos. Le agregué también una cucharada de mantequilla derretida y un poquito de sal. La sal es al gusto. Ahora sí, revolvemos todo muy bien, que trate de penetrar y que se concentre bien el ajo, la mantequilla y la sal. Cuando dije que sazonarlo es súper importante, es porque de esta forma el hígado a mí me queda súper rico y los niños se lo comen sin problema. Si solamente le agregan sal, no queda bien y prefiero hacerlo así porque no me gusta utilizar condimentos procesados. Ahora lo voy a guardar en el refrigerador por unas 2 horas. Si lo pueden dejar por más tiempo, mejor. Y se llegó la hora del snack, les voy a dar mandarina. Yo les quito las venitas y también le quito la parte de en medio de las mandarinas porque es un poquito duro y a veces es un poquito fastidioso masticar eso, sobre todo para ellos que son pequeñitos y también para evitar cualquier atragantamiento. Si ven que yo le corto en pedacitos pequeños la mandarina, aunque ya está pequeña, es porque a veces Matías se llena demasiado la boca y tengo miedo que se vaya a atorar. Así que este platito azul es para Matías y a Rachel también le corto pequeño, pero aún más pequeñito que a Matías. Quiero mostrar que mientras me voy a darle las mandarinas a los niños, tengo aquí 4 papas y por acá tengo cocinando al vapor 3 zanahorias. Ahora sí me voy a darle las mandarinas a los niños. Niños, ¡mandarinas! A ver, vamos a sentarse a comer. Pero primero siéntate, mi amor. Vamos a que te sientes. Ve a la sillita. Tú también, Rachel, a tu sillita. Ve a la sillita. Ahorita recogemos. Ahorita siguen jugando. Rachel, ¿no te puedes subir? Ya te ayudo, ¿ok? Ya te ayudo, ya te ayudo. Sí, sí, sí. También yo les muestro a los niños cuando están comiendo, pues para que ustedes vean de que realmente lo que yo les preparo se los doy de comer a mis niños. Y también porque yo sé que hay muchas personas que los quieren y que les gusta ver a los niños. Ya, toma. Coge con la manito. Oh. Ok.
se llegó la hora de la cena, ya saqué el hígado del refrigerador y lo coloco en el sartén sin una gota de aceite, nada de manteca, pues porque ya al hígado le había puesto la mantequilla. Tapo mi sartén y dejo cocinar el hígado por 20 minutos a fuego medio bajo. Pasado ese tiempo les voy a dar la vuelta y si se dan cuenta el hígado ha botado su propio jugo. Y ahora los voy a dejar cocinar por unos 20 o 25 minutos más o hasta que estén suaves. Mientras tanto voy a seguir con el resto de la cena. Estoy poniendo a cocer al vapor unos pedacitos de brócoli y ya cuando la papa esté lista, porque recuerden que puse a cocinar la papa, la voy a majar, voy a hacer un puré de papa y ya que esté bien majadita le voy a agregar un poquito de leche. Ustedes pueden escoger la leche que ustedes deseen. La sigo majando, no le voy a agregar mantequilla porque ya le agregué mantequilla al hígado, pero sí le voy a agregar un poquito de sal. Sigo majando y revolviendo bien y ahora se viene la parte interesante. Ya que el brócoli está listo, lo voy a triturar un poquito sin agregarle nada, únicamente el brócoli. Ya está listo, tiene una textura como de arroz, no está totalmente hecho puré. Y ahora se lo voy a agregar al puré de papa. Si a sus niños no les gustan mucho los vegetales, en especial el brócoli, mezclándolo así con el puré de papa queda delicioso y ni siquiera se van a dar cuenta que el brócoli estuvo mezclado con la papa. Ahora voy a pasar a cortar la zanahoria. A Matías le voy a hacer deditos de zanahoria y a Rachel simplemente se los voy a cortar más chiquitito. Recuerden que también la zanahoria la cociné temprano con la papa. Ya que el hígado está listo, voy a coger dos pedazos, uno mediano para Matías y uno más pequeño para Rachel. El pedazo de Matías lo voy a cortar en cuadritos y el pedacito de Rachel se lo voy a cortar en cuadritos también, pero más chiquititos. El hígado quedó súper suavecito. Finalmente, hora de servir. Parece que iba a terminar nunca. Ok, el platito azul es de Matías y el platito verde es de Rachel. Así que voy a poner estas imágenes en velocidad rápida. Y como lo prometido es deuda, les voy a dar un poquito de información nutricional acerca del hígado. Yo sé que a muchas personas no les gusta y pues yo tampoco soy fan número 1 de comerlo. Y es que el hígado tiene propiedades nutricionales que no podemos dejar pasar. Es alto en proteína que ayuda muchísimo al funcionamiento de nuestro cuerpo. Es alto en hierro y puede contribuir al cuerpo hasta con el 30% de lo que se necesita diariamente. Contiene fósforo, que es un mineral vital, ya que ayuda también a la formación de huesos y de dientes. Otro mineral que contiene es el zinc y es necesario para que el sistema de defensa del cuerpo funcione correctamente. Ya para culminar, porque no me quiero ir de largo, es que también contiene vitamina B12, que es básica para el metabolismo. También ayuda a la reproducción de glóbulos rojos y ayuda al sistema nervioso. Y en todas las comidas, después que terminaron de comer, les di agua. Simplemente que no se las puse en ese momento, se las di luego que terminaron de comer, porque siempre que les pongo el agua junto con la comida, terminan tomándose toda el agua y no quieren comer después. Así que así lo hice. Y si han llegado al final del video, espero que les haya gustado. Les pido que me regalen un like. Si son nuevos en el canal, no duden en suscribirse y de darle en la campanita para que siempre sean notificados cuando subamos nuevos videos. No se olviden de comentarme y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Chao.